15 minutos faltan para las 3 de la tarde y arrancamos a repasar la información más importante del día. Obviamente, tema central es el discurso que dio el presidente de la Nación, Javier Milei, en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Fue un discurso realmente importante. Nosotros, por lo general, estamos acostumbrados a escuchar a Milei decir barbaridades, todos los posteos que hace en las redes sociales, todas las publicaciones que comparte, y por lo general lo que dijo en Davos va en línea con lo que nosotros escuchamos habitualmente. Pero que lo haya hecho en ese contexto en donde están los líderes del mundo, donde hay dirigentes políticos de primera línea, empresarios también, el establishment político y económico del mundo, le da relevancia, y además le da relevancia porque Milei realmente tiene repercusión internacional. Viste que él por lo general exagera y dice: soy uno de los líderes soy el líder más importante del mundo, o el segundo líder más importante del mundo, después de Trump o después de Musk. Bueno, Milei exagera en eso, pero yo siempre, eso lo discuto mucho con Juan, le digo, Milei realmente es importante. O sea, forma parte de un grupo de dirigentes de extrema derecha que están tomando cada vez mayor relevancia a nivel internacional, y la verdad que lo que dice se escucha y rebota. Después me dirás, bueno, pero lo que está, o sea, rebota, pero es una mierda lo que dice. Sí, es una mierda lo que dice, pero rebota, o sea, tiene eco en caja de resonancia. Tiene una caja de resonancia, tiene eco en la prensa a nivel internacional por lo que dice, y la verdad es que preocupa también porque cada vez está más legitimado el discurso de Milei. No digo que sea el discurso hegemónico a nivel mundial, ni cerca, pero sí es un discurso que cada vez va tomando más volumen, más potencia, y de ahí que vos hace un rato decías, che, la verdad es que ya ni siquiera bronca, es como que te genera desolación, desesperanza, como que te tira para abajo ver que estás luchando contra un monstruo que está creciendo cada vez más y que está más legitimado. Un poco nos quedamos como hablando solos, ¿no? Esa también es la idea. Claro, total. Como si hubiera cada vez más actores de mayor peso político, económico, social, que tienen estos discursos, que no miden las consecuencias que pueden tener en la vida cotidiana de los colectivos contra los que apuntan. Y lo que más bronca y desolación genera es, la sensación de que uno no puede hacer nada frente a eso. Y también la sensación de que las ideas que en algún momento nos sirvieron para, por ejemplo, conquistar el aborto, para, por ejemplo, conquistar la idea de que socialmente aprendamos lo que significa un femicidio, que hay una sociedad que está estructurada para avalar la violencia contra las mujeres. Bueno, esos discursos pareciera que ya nos quedaron cortos, ¿no? Que no sirven para discutir con estos nuevos poderes, y que además estos nuevos poderes tienen cada vez mayor fuerza y mayor impunidad, ¿no? Como que ya ni se miden ni en lo que dicen ni en lo que hacen. Total. Yo creo que hay que tomar esto que está pasando como una ventana de oportunidad para repensarnos a nosotros mismos, porque si no nos vamos a quedar llorando entre nosotros y no vamos a tener la posibilidad de articular nuevas ideas y sobre todo articular nuevas representaciones políticas que tengan el coraje para seguir sosteniendo estas ideas que nosotros vamos a seguir llevando adelante, o sea, la idea de la justicia social, de la redistribución de la riqueza, pero bueno, antes, si querés, de pensar un poco en eso y en quizá cuáles nuevos conceptos pueden aparecer y nos pueden servir para enfrentar esta angustia que nos genera, escuchemos algunas de las declaraciones. Dale, empecemos con lo que decía Milei respecto al progresismo, lo que él llama la cultura woke, lo que se llama a nivel mundial la cultura woke. Escriben. Vamos de nuevo. Ahí va. Son momentos donde las reglas se reescriben, y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Es indispensable romper estas cadenas ideológicas si queremos dar un paso a una nueva era dorada.
Por eso, hoy quiero dedicarle unos minutos a destruir esas cadenas. Pero primero, hablemos de aquello por lo que estamos luchando. Occidente representa el pico de la especie humana, la tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeocristianos. Se plantaron las semillas de algo inédito en la historia. Bueno, ahí estaba Milei hablando sobre el progresismo, la cultura woke en general. Bueno, lo que Milei piensa es, y él lo ha dicho muchas veces, esta idea de volver a la época dorada del capitalismo. Él, no sé, se remonta a principios del siglo XX o fines del siglo XIX, en donde los derechos casi no existían, ni para las mujeres, pero tampoco para los trabajadores. Él siempre va en contra de lo que es la justicia social, y básicamente él cree que el capitalismo es el mejor sistema que ha encontrado la historia de la humanidad para su desarrollo, y que se vio interrumpida por lo que es el discurso de la intervención del Estado, de que haya justicia social, de los que los trabajadores tengan derecho, digamos, básicamente eso, de la intervención y de políticas públicas que más o menos logren cierta igualdad entre las personas. Bueno, sí. Eso él llama a la cultura woke, que sea para ampliar los derechos de los trabajadores. Jornada laboral de 8 horas, vacaciones pagadas, ya es cultura woke para Milei. Y dentro de todo eso también mete al feminismo, y esto es lo que decía. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Bueno, qué complicado. Es muy difícil responder a todas estas barbaridades. Es muy difícil definir a Milei también, ¿viste? Porque a partir del saludo de Elon Musk, y decir, che, Elon Musk está haciendo el saludo nazi, o muchas veces cuando se lo define a Milei como un fascista, y vos decís, che, cuando lo intentás pensar un poco, decís, ¿qué es Milei? Y decís, Milei es obviamente liberal, ultraliberal de lo económico, no tiene nada novedoso, es un programa económico clásico, pero después de lo conservador, desde lo político, es muy conservador y mezcla prácticas que son modernas, o sea, los medios de comunicación, esta forma de hablar, de la autenticidad, cómo se expresa en las redes sociales, ahí tiene algo moderno que me parece que interpela a muchas personas, pero que en el medio se mezcla con ese discurso tan conservador que lo mezcla con una doctrina económica, porque él parte de lo económico. Él dice, 100%. Había un mundo un capitalismo que estaba desarrollando económicamente al mundo y que estaba dando prosperidad a las sociedades, y de repente se metió el Estado con la ampliación de derechos, y eso generó el declive, generó la decadencia de la economía y de las sociedades. Entonces es muy difícil definirlo. Lo más preocupante para mí es que hace un par de años que es un mentiroso serial. Bueno, y también se mezcla con terraplanismo o con teorías conspirativas. Entonces por eso digo que es medio complicado definirlo a Milei, porque es liberal, porque es conservador, porque tiene un discurso en algunos momentos terraplanista, mezclado con fake news. Es como todo un Frankenstein ahí difícil de definir o de categorizar. Pero más allá de eso, lo que
me parece más preocupante es que hace un par de años este tipo de discursos tan violentos hubiesen tenido un repudio generalizado, social, masivo, a nivel mundial, ahora la hubiese sido un gente escándalo. baja el volumen de la radio. Y ¿no? ahora, primero que genera tensión, o sea, es decir, tiene rebote, es una caja de resonancia, como decías vos. Sí. Y además genera adhesión también. No digo que sea adhesión mayoritaria, pero genera adhesiones. Y eso me parece que es por lo menos lo que a mí más me rompe la cabeza y digo, no sé cómo enfrentarse a eso, cómo encararlo. Sí, yo no sé si tengo respuestas inmediatas, pero intenté hoy pensar desde otro punto de vista, porque lo que solemos hacer cuando escuchamos estas mentiras constantes, llevadas adelante en declaraciones por el presidente de la nación, desconociendo, como lo dijimos una y otra vez, leyes que fueron aprobadas por el Congreso, que por ejemplo le permiten a las personas autopercibir su propia identidad de género acorde a su deseo y su sentir personal, sin que nadie más tenga que avalar lo que esa persona. O sea, es un presidente que va en contra de la ley argentina, de distintas leyes argentinas. Más allá de eso, que es lo que decimos siempre, me parece fundamental empezar a pensar otra cosa. No se puede separar las declaraciones violentas, transfóbicas, homofóbicas de Milei del contexto donde las dice. O sea, el foro de Davos, el foro económico mundial más importante del mundo, una organización no gubernamental internacional a la que asisten los empresarios y sectores de la economía más poderosas que hayamos visto jamás. ¿Por qué digo esto? Porque Milei y el nuevo orden mundial al que él responde, o sea, la plutocracia que se acaba de instalar en Estados Unidos al frente de Donald Trump, junto con los tecnorricos que estaban todos sentados en primera fila, ¿no? Y que vemos todos los días y con los que también discutimos todos los días, Elon Musk, Mark Zuckerberg, etcétera. Todos ellos nos tienen miedo. Yo sé que es complicado decirlo, porque en realidad uno escucha estas declaraciones como mujer, como persona que integra el colectivo y dice, bueno, yo soy la persona que tiene que tener miedo. Pero ellos les tienen miedo a las ideas que intenta instalar el feminismo con mucha fuerza en los últimos 20, 30 y 40 años. Porque el feminismo no es solamente glitter, canciones simpáticas en una marcha o un conchudismo histérico por parte de las mujeres. El feminismo es la disputa por la distribución de la riqueza. Es la disputa por el rol que ocupan las mujeres en la generación de esa riqueza, que es mucho más grande del cual los hombres, como Milei, reconocen. El feminismo es el señalamiento constante a lo mal distribuida que está esa riqueza bajo la lupa de un sistema de producción específico que es el capitalismo, que lo único que hace es envalentonar y poner en un pedestal a los hombres heterosexuales y a la heterosexualidad por sobre cualquier otra forma de vínculo sexoafectivo. Entonces, no es inocente que Milei se siente frente a Davos, ante los hombres más ricos del mundo, a decirle, no, los putos hay que matarlos a todos. Son todos unos pedófilos y son la expresión de lo más siniestro que vas a ver en el planeta Tierra. Porque lo que quieren es garantizar una producción de la riqueza indiscriminada para un sector de la economía muy específico. Claro. Es una discusión por la guita al final del día. Claro. No es una discusión sensible sobre la amorosidad o sobre la humanidad. Nosotros, como mujeres, tenemos que nacer y morir para contribuir justamente a la masculinidad y a la heterosexualidad en el marco de lo que Milei propone. Los ricos, los tecnorricos, la plutocracia de Donald Trump, no se escandalizan de la misma forma por la desigualdad y la pobreza del mundo, como si se escandalizan por cuando ven dos gente del mismo género dándose la mano. Claro. Y eso es a propósito, o sea, es una inversión retórica que hacen para ponernos a discutir cosas que no tienen sentido, que ya sabemos que son mentira. Entonces, la discusión es por la guita. Desde la pandemia a esta parte, y acabo con una serie de datos, me voy a extender un segundo con esto que quiero decir. Este libro es muy bueno para entender justamente o articular estas nuevas ideas que les digo, o sea, feminismo con los libertarios, cómo dar estas discusiones que estamos cansados de dar. Y es el libro que sacó recientemente Mercedes Alessandro, Motosierra y Confusión. Y aporta una serie de datos importantes que ya los conocemos, pero vale la pena rescatarlos. Desde la pandemia a esta parte, desde que el encierro logró un crecimiento masivo de las ideas de la libertad, que solo pregonan este individualismo, que va en contra de la colectividad y la preocupación por un otro que la está pasando mal o que no tiene, por ejemplo, dónde dormir por la noche. Bueno, desde ese momento se ha dado en simultáneo, o sea, mientras crecía el individualismo, crecía a su vez la riqueza concentrada en actores específicos
de la economía mundial. Y acá voy con la cita del libro de Mechi. En 2022... la lista de millonarios del mundo de Forbes, Forbes no se dice, Forbes. No, de Forbes, sí. Le voy a decir de nuevo. En 2022, la lista de millonarios del mundo Forbes mostró un crecimiento del 28% en solo 2 años de los ricos del mundo, con 593 nuevos integrantes. ¿Querés saber a qué se dedicaban? ¿A qué producían? ¿Qué riquezas producían? Puedes adivinarlas. Creo que son las tecnológicas, pero dale, a ver. Son las tecnológicas, las compañías de alimentos, claro, y las los alimentos, farmacéuticas, energéticas y obviamente de intermediación financiera, ¿no? Claro, sí. Todo lo que más se necesitó durante la pandemia. Claro, sí. O sea, la gente se moría porque había un virus que nos mataba a todos y había 10, 4, 5, 20 locos que se estaban llenando de guita en el mientras tanto, sin que les importe nada más que eso. Entonces, es realmente indispensable leer estas declaraciones en esta clave, en la clave económica de la discusión. Porque todos estos varones, Milei, Musk, Trump, y etcétera, los que venimos nombrando, son tipos, varones heterosexuales, que pregonan ideas ultraconservadoras y promueven el odio hacia las mal llamadas minorías, mujeres, inmigrantes, colectivo LGTB, porque al final lo que quieren es quedarse con toda la guita. No quieren que nosotros entremos en esa disputa sobre la justicia social. Sí, yo creo que eso Milei lo reconoce. O sea, que él parte de una doctrina económica. O sea, para después hacer toda su batalla cultural. Sí. Ahora, lo que quieren al final del día, y eso quizás es lo más preocupante, no es ganar la batalla cultural. O sea, quieren hacer desaparecer estas ideas. La del feminismo, la redistribución de la riqueza, y hacer desaparecer quizá hasta físicamente a las personas que llevan adelante estas ideas. Esa es la parte que quizá da miedo. Ese es el fascismo que vemos emerger desde el fondo de lo más conservador de nuestra historia mundial y que no entendemos cómo los estados no tienen herramientas para ponerle un freno, ¿no? Como el famoso hagan algo. Claro. Entonces, digo una cosa más para cerrar. Mechi, hacia el final del libro, Mercedes de Alessandro, cita a Marx y dice: para Marx el capitalismo es un modo de producción que está vivo, ¿no? O sea, es un modo de producción que se transforma y encuentra cada vez nuevas maneras justamente de profundizar su único objetivo, que es maximizar las ganancias, cual sea el costo, digamos. Si eso implica que se incendie el planeta Tierra por haber exterminado todos los recursos naturales, no importa, porque Musk va a estar en un cohete yéndose a vivir a Marte. Entonces, esas son, digamos, los ejes de la discusión. No salir a decir que los gays no son pedófilos, sino que no podemos permitir que estos nuevos tecnorricos del mundo exploten al planeta al punto de exterminarlo. Y esa para mí, digamos, es el eje de la discusión que dar, y hay que pensar un modelo estatal redistributivo como contracara a estos discursos, porque el capital puesto al servicio de la ganancia no va a resolver los problemas de los humanos. Entonces tenemos que pensar una alternativa, porque como personas que queremos justicia social para un país con un 50% de argentinos pobres, como feministas, como personas que integramos el colectivo LGTB, como personas que desterramos el odio y la discriminación, o sea, no te estoy diciendo que seas peronista o que seas puto, digo, si no te gusta el odio y no te gusta la discriminación, ya estás de este lado de la vara, y es hora de dejar de victimizarnos, gente, y empezar a poner la redistribución de la riqueza en el eje de la discusión. Total. Señoras y señores, José Amore, y con esto cerramos el resumen de noticias.